Buenas tardes. Nosotros tenemos la difícil tarea de hasta ahora hablarles de política exterior. Yo voy a hacer una pequeña presentación sobre lo que implica, o sea, el ingreso de Colombia a la OCDE, los beneficios para el sector y, digamos, los beneficios en general. Quería arrancar por decirles que cuando Colombia en enero del 2011 manifiesta su interés de empezar el proceso, es que en ese momento la agenda internacional de Colombia era tóxica. Con Estados Unidos había una agenda securitizada, no se hablaba más que del conflicto y de drogas, y con Europa no se hablaba más que de derechos humanos. Y la manifestación de interés de Colombia de adherirse a la OE se da en un marco de apertura al mundo que involucró varias cosas. Involucró una reinserción en América Latina, una región de la cual Colombia estaba aislada, con una profundización a nivel subregional cuando se concreta la Alianza del Pacífico, una ampliación del diálogo con Estados Unidos a través del diálogo de alto nivel y reapertura de embajadas, aumento de ejes prioritarios, aumento de interlocutores y de ejes prioritarios. Entonces, lo de la OCDE es una, digamos, una manifestación más de apertura al mundo. Recuerden que muy rápido Colombia manifiesta su interés también de entrar al Consejo de Seguridad y básicamente uno podría leer esto como toda una estrategia de devolver a Colombia al mundo. Para los que no saben, digamos, la historia de la OCDE es una organización que tiene sede en París, que fue creada en 1961 y sus orígenes son básicamente europeos, o sea, era la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Europa. Y por eso sus 20 miembros fundadores son básicamente europeos, Estados Unidos y Canadá, pero digamos, la proyección era básicamente europea y hay toda una discusión, digamos, post-Plan Marshall, de si había que continuar con una organización puramente europea o ampliarla, digamos, geográficamente y volverla, digamos, volver su impacto más importante en la economía mundial. Pero entonces, como la OCDE, básicamente, cuando ustedes le preguntan a la gente qué es la OCDE, le dicen es un club de buenas prácticas. Yo quisiera leerle básicamente lo que dice la convención, los objetivos, para que vean ustedes realmente en qué estamos metidos. El primer objetivo es realizar la más fuerte expansión posible de la economía y del empleo y conseguir un aumento del nivel de vida en los países miembros y al mismo tiempo mantener la estabilidad financiera y contribuir así al desarrollo de la economía mundial. Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros y en los no miembros en vías de desarrollo y contribuir a la expansión del comercio mundial. Como verán, es una visión sumamente liberal de la economía mundial, porque plantea que continuarán los esfuerzos por reducir o suprimir los obstáculos a los intercambios de bienes, servicios y a los pagos corrientes, y por mantener y extender la liberación de los movimientos de capital. Eso, digamos, está en la convención. Entonces, básicamente, sí es un foro de buenas prácticas y uno podría decir casi que es un centro de pensamiento cuyo impacto básicamente está en establecer estándares internacionales para las políticas públicas. Si ustedes miran el mapa de los miembros de la OEA, ahí están, hay solamente 2 países latinoamericanos, ahí no estamos nosotros todavía, son 36 miembros, serán 37 cuando Colombia ratifique, cuando deposite su documento de ratificación, pero ahí ven que hay 2 países latinoamericanos que nos precedieron, que son México y Chile,
Chile en el 2010, México en 1994. Es decir, cuando México firma el Tratado de Libre Comercio, una de las cosas que se plantea es el ingreso al mismo tiempo en la OCDE. Y en 2015 la OCDE anuncia que inicia el proceso formal de adhesión de Costa Rica. Argentina expresó su interés, pero no ha sido invitado formalmente todavía en 2016, y Brasil expresó su interés en septiembre-octubre de 2017. Lo primero que hay que entender para entender los beneficios de la OCDE es que es una membresía condicionada. Y es una membresía fuertemente condicionada. Cuando, digamos, veamos el proceso por el que al que tuvo que someterse Colombia, verán exactamente por qué. Y lo primero que salta, digamos, a la vista cuando uno dice los beneficios de entrar a la OCDE, bueno, la mejoría en las políticas públicas, la marca OCDE, lo que significa en términos de confianza, que se traduce en confianza para la inversión, en una cosa que se ignora mucho pero que es sumamente importante para los actores económicos a nivel mundial, que tiene que ver con la disponibilidad de la información. Cuando un país entra a la OCDE, entra a las bases de datos de la OCDE. Entonces, la información del país está disponible, pero para el mismo país está disponible la información de todos los demás países. Y esto, la transparencia en la información se constituye una de las prioridades en el análisis de esta membresía condicionada. La liberalización de mercados. Liberalización de mercados, de capitales, de bienes, de servicios, a través de dos códigos que componen parte del cuerpo normativo de la OCDE, que es bastante, digamos, es grande. Y esta liberalización de los mercados es la que crea, digamos, todas estas discusiones y debates sobre la conveniencia o no conveniencia de la OE. Pero más allá de la OCDE, pero más allá de, digamos, de las ventajas que pueda tener las ventajas económicas que pueda traer la membresía, hay una que es un intangible, que no se mide en términos económicos, que tiene que ver con una cuestión de estatus, de pertenencia a un grupo. Eso creo que juega con tanto peso como todas las ganancias que se puedan derivar económicas. Colombia, como les decía, estaba en búsqueda de una apertura al mundo, de una especie de recuperación, ni siquiera recuperación, sino de una construcción de imagen positiva en el mundo, y la OCDE era un elemento más. ¿Por qué un país se va a someter a tantos condicionamientos como veremos, incluso condicionamientos que pueden no ser los adecuados para ciertas industrias en un momento dado en un país? ¿Por qué un país hace eso? Y la reflexión, diría yo, no sale solamente de una interpretación funcionalista, desde el funcionalismo, que el país tiene que resolver un problema y por eso se acoge a un organismo internacional. Aquí hay mucho de lo que cuenta el prestigio en el escenario internacional. En el 2004 el Consejo de la OCDE dijo que había 4 condiciones para poder ser parte de la OCDE. Uno era like-mindedness, es decir, somos todos parecidos, tenemos convicciones conjuntas. Otra era beneficio mutuo, que nunca define qué es. Otro eran consideraciones globales, es decir, en la OCDE están muy preocupados de un balance entre países europeos y países no europeos, pero sobre todo había una que debe haber pesado mucho en la cabeza de las autoridades colombianas, que es la del jugador
relevante en el mundo, el significant player. Que esta membresía condicionada es muy discrecional, o sea, a un país le piden una cosa, a otros países le piden otra. No necesariamente está claro qué le van a pedir. Por ejemplo, los europeos insisten mucho que para países de la antigua Europa Oriental se haga énfasis en derechos humanos y en democracia. Japón, Australia, Nueva Zelanda tienen mucho interés en que los BRICS entren a la OCDE. Entonces, digamos, ahí hay una divergencia que no está muy clara, justamente porque la organización quiere jugar un poco con eso. Entonces, ¿en qué se traducen los beneficios? En que la adopción de estándares de OCDE vuelve a los países y a las empresas más competitivas para la inversión, hay intercambio de buenas prácticas, hay informes que se producen todo el tiempo, inclusión del país en documentos de análisis comparado que tienen peso en las decisiones de inversión de las empresas multinacionales, en la participación en los rankings y en el acceso, digamos, a toda esta información para el país. El proceso es un proceso sumamente, exigente. Se manifiesta el interés en 2011, la invitación formal llega en 2013, la hoja de ruta en septiembre. Fíjense esto, entre la manifestación de interés de 2011 y la invitación formal para empezar el proceso en el 2013, en eso empezamos a trabajar con 10 comités de la OCDE. Cuando llega la hoja de ruta, amplían los comités a 23 comités. El memorando inicial con, digamos, la propuesta de revisión de las recomendaciones de la OCDE sale en marzo de 2014. Pero escuchen esto, había 200 estándares en la hoja de ruta que Colombia tenía que respetar. Entonces, realmente lo que hubo fue una revolución adentro del Estado para tratar de acogerse a estos 200 estándares. El ingreso se aprueba en mayo de 2018, el 30 se firma la convención de la OCDE y el aval del Congreso se dio ahora en noviembre. Estamos esperando el control de constitucionalidad para ratificar de una vez. Los comités, ahí están los 23 comités, como ustedes verán, o sea, cubre básicamente todo el funcionamiento del Estado y todos ellos producen documentos, ¿no? Fíjense ahí que les puse la participación de no miembros en los comités de la OCDE. Y la razón por la cual se las puse es por la siguiente. Uno puede ser no miembro de la OCDE y tener acceso a básicamente lo que da la OCDE, sin necesidad de ingresar. Y por eso ahí insisto en que aquí la reflexión no es solo económica, sino también de impacto político de ingreso a la OCDE. ¿Para qué someterse a todo si uno puede tener acceso? Fíjense Brasil, la participación en comités, la cantidad de comités en los que participa y se adhiere a las exigencias del comité, pero por una razón política Brasil no había querido entrar a la OCDE. Y no había querido entrar a la OCDE justamente porque no quería estar en el club de los países ricos. Lo que quería era seguir proyectando la imagen de líder entre las economías en vías de desarrollo. Cuando México entra a la OCDE, fíjense que se retira del G77, diciendo, no, acá me toca elegir entre si estoy con las economías en desarrollo o con las economías en vías de desarrollo, y se va del G77. Brasil tenía justamente esa preocupación, recién ahora expresó eso, pero siempre ha sido un gran participante en los comités. Fíjense que Costa Rica, por ejemplo, que también es un gran participante, digamos, el paso lógico después era pedir la adhesión. Estos son los informes que hace. Los 23 comités evaluaron los sectores.
cada uno de los sectores y sacaron recomendaciones. Esas recomendaciones provocaron una serie de reformas institucionales normativas. Entonces, lo que yo les diría es que cuando hablamos realmente de los beneficios de la OCDE, no son, digamos, no es que estemos hablando solamente a futuro. Los beneficios de ingreso a la OCDE ya lo hemos visto. Lo hemos visto en estos últimos 7 años de revisión de instituciones, normas y procesos en el Estado. Entonces, aquí tienen una cantidad de ejemplos. Yo les puse como un popurrí de cosas para que vean el tipo de cambios que ha habido en el Estado, todos jalonados por la OCDE sin que nosotros no nos diéramos cuenta, desde la biodegradabilidad de los detergentes hasta cosas como el proceso PISA o la adopción de las normas de contabilidad ANIF. Una de las cosas que destaco, por ejemplo, son los decretos únicos. O sea, en Colombia era tal confusión de normas, con normas viejas, de decretos de 1920 que todavía estaban vigentes. Ustedes saben que cuando ustedes van a hacer cualquier cosa, cualquier demanda, siempre aparece otra norma contraria en otro lado. Se emprendió una revisión absolutamente exhaustiva de cada uno de los decretos. Se crearon decretos únicos y hoy en día hay decretos únicos por sector, donde uno básicamente encuentra todo en un solo decreto. Aquí el exministro de Salud sabe bien cómo fue ese proceso de emprender ese trabajo. Todo el Estado estuvo involucrado. Cosas tan pequeñas como que no sé, la resolución esta del Ministerio de Trabajo, que llevó a que el Ministerio tuviera que pasar de 400 inspectores de trabajo a 900. A nosotros nos llevó 7 años. Yo creo que a México le llevó mucho menos porque en México había un interés político en incorporar a México. A nosotros nos fue relativamente lento, nos llevó 7 años y en 7 de los comités tenemos revisiones específicas, todavía con muchas cosas pendientes que pueden exigir informes semestrales o cada 2 años. Para ustedes, para el sector infraestructura. Entonces, para el sector infraestructura yo creo que es uno de los sectores más favorecidos. Ha habido mucho que se ha escrito sobre el impacto en membresía en la OECD. Por ejemplo, en términos de comercio, el profesor Rose en 2005 concluyó que se podía aumentar en 50% el comercio bilateral con membresía en la OCDE. Pues aislar lo que significa membresía en la OCDE no es fácil, pero también hay estudios más recientes, hay uno del 2010 que dice que tiene más o menos el mismo impacto en el aumento de inversión extranjera directa. En términos de lo que es infraestructura, yo les puse ahí un ejemplo. Por ejemplo, miren esto, inversión pública en Colombia. Lo que ven al lado, la OCDE tiene 12 principios para inversión pública y cogen principio por principio en este informe, al final en recomendaciones, y ahí ven en negro, en azul quiere decir que se pasó, en gris que se está en proceso y en negro que hay que empezar desde cero. Y van principio por principio, y ese fue el proceso que emprendió Colombia. En términos de beneficios para el sector, yo ahí cité algunas cosas. La ley 1508 de 2012, las APP, deriva de este proceso. Medidas de transparencia y medidas anticorrupción. Las medidas de transparencia, cosas tan simples como que en Colombia ahora cualquier medida que se tome desde el Ejecutivo tiene que ser publicada 15 días antes. Esa es una medida de transparencia que se exigía desde la OCDE. La ley 1882, la ley de
digamos la que se conoce como la de contratación pública para infraestructura, miren, esa crea los pliegos tipos que hay que reglamentar, pero pliegos tipos que son fundamentales para el sector. El gobierno en línea, el gobierno cooperativo. Recuerdan por ejemplo, los ministros se tuvieron que retirar de las juntas directivas de las empresas mixtas, y eso porque había que separar la función reguladora de la función de propietario de una empresa. Pero creo que donde más, digamos, puede tener impacto la OCDE para este sector es en el tema de la financiación. Aquí se ha hablado mucho de los cierres financieros, de que falta plata, de que... Entonces, en el término de inversión extranjera, en general, para los dos países latinoamericanos, fíjense ahí, no está tan clara la vinculación inversión extranjera OCDE. Perfectamente el aumento que sigue en el 1994 en México podría ser por el Tratado de Libre Comercio, no necesariamente por la OCDE. Y no está tan clara ahí para estos dos países que nos precedieron, para Chile y para México. Fíjense, por ejemplo, la experiencia de Colombia. Pero lo que sí está claro es que en el sector infraestructura sí hay un impacto directo de la pertenencia a la OCDE. Y eso es porque los fondos de inversión que, digamos, que se dedican a proyectos de gran tamaño, muchos de ellos tienen como condición para la exposición de capitales la pertenencia a la OCDE. Y aquí les cito, aquí en este artículo, donde fue citado también nuestro anfitrión, el doctor Caicedo, Clemente del Valle, que nos precedió, enfatizó, digamos, la importancia del acceso de los fondos, la voluntad que había ahora de los fondos internacionales e interés en las 4G. Entonces, yo les dejo ahí mi análisis del ingreso. Creo que el ingreso tiene mucho más de positivo para el país que de negativo. Ustedes verán que a través, digamos, de esta liberalización de mercados está claro que hay sectores políticos que creen que es prematuro o que simplemente se oponen, pero en el balance creo que es más positivo que negativo y que es claramente positivo para el sector que nos ocupa hoy. Entonces, y políticamente creo que es un paso importante para Colombia, como lo fue en su momento para Chile y para México. En algún momento hubo dudas sobre el interés que podría tener en el futuro la OCDE para Colombia, pero esas dudas parecen haberse resuelto y hoy en día, si ustedes ven el periódico, por ejemplo, La República Hoy, verán que la OCDE ya salió, digamos, a darle un salvavidas al gobierno, hablando a favor de la ley de financiamiento. Entonces, hay un vacío presupuestal, por lo que es importante subir los ingresos tributarios para evitar recortes drásticos. Eso fue lo que dijo la economista principal para Colombia de la OCDE. Y si alguno de ustedes tiene dudas sobre lo que ha sido, digamos, la OCDE para este sector, los invito a ver el stand del Reino Unido. Entonces yo quisiera saber, si no estuviéramos en este proceso, si nosotros despertaríamos desde este Congreso tanto interés. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctora Laura Gil. Escuchamos ahora a la doctora Sandra Borda, docente de la Universidad de los Andes. Hola, muy buenas tardes. Me voy a disculpar, sí, ya, acaba de empezar. Me voy a disculpar porque mi computador se rompió ayer, entonces no hay PowerPoint, cosa a la que no estoy acostumbrada ni siquiera en un salón de clase, pero vamos a ver cómo logro por lo menos darles un sentido, particularmente de las gráficas que tenía para mostrarles. Quisiera empezar simplemente, digamos, haciendo una pregunta que me parece relevante para entender el sentido en general que tiene la OSD, no solamente para el sector de infraestructura, aunque voy a hablar de ello un poco hacia el final, sino en general para el país. Y creo que allí la gran pregunta que hay que hacerse, y en esto tal vez me voy a poner un poco teórica, pero les pido el favor de que tengan paciencia porque creo que esto es importante, hay que revisar cuáles son las causas o las razones por las cuales un país en un momento determinado decide hacer parte de una organización internacional como la OSD. En una muy buena parte porque, como lo estaba sugiriendo Laura en su presentación, lo que implica la pertenencia a esta organización y en general a todas las organizaciones es un cambio fundamental en el comportamiento del Estado. Entonces no es una pregunta trivial el indagarse por qué los Estados en un momento determinado deciden hacer parte de una organización internacional cuyo único objetivo es justamente cambiar el comportamiento, transformar el comportamiento del Estado. Y la disciplina de las relaciones internacionales tiene tres respuestas fundamentales para esto, que creo que son tres respuestas que uno tiene que tener en la cabeza muy claras para entender la importancia de nuestra membresía de esta organización y adicionalmente para entender los retos hacia el futuro que implica estar en la OSD y no recaer, digamos, en los problemas en los que particularmente creo que el caso de México nos está señalando. Entonces, primero, la primera razón, digamos, es una razón que creo yo no es una razón de poca monta, aunque es la menos tangible de todas. Laura hacía referencia a ella parcialmente, y es la razón que tiene que ver con, digamos, la identidad de los estados. Entrar a una organización internacional es un ejercicio muy parecido al que hacen los seres humanos cuando entran a un club. Quieren pertenecer a un lugar particular y sobre todo quieren que la pertenencia a ese lugar en particular diga cosas de sí mismos. Es decir, no en vano la entrada a la OSD se da en el mismo momento de transición, de finalización del conflicto armado colombiano, en donde estamos buscando enviarle una señal al sistema internacional acerca de la finalización de nuestra identidad como país problema o como ojo del huracán o como, digamos, el lío pues del sistema internacional. Ahora queremos tener una identidad internacional distinta, queremos tener una identidad internacional mucho más definida por lo positivo, mucho más proactiva, mucho menos relacionada con los problemas tradicionales con los que siempre fuimos asociados en el sistema internacional: conflicto armado, violación de derechos humanos, narcotráfico. Entonces, creo que ahí hay una discusión interesante, porque parte de lo que hace la OSD es que efectivamente, como Laura lo señalaba hace un instante, pone requisitos básicos que el país tiene que cumplir para ingresar, pero adicionalmente establece unos estándares de comportamiento, lo que en varias ocasiones se ha denominado las buenas prácticas, con las que los países hacia adelante tienen que cumplir. Y es una muy buena cosa entonces que en materia de nuestro comportamiento nos estemos constantemente comparando con países pues que son ejemplares en las distintas áreas. Ahí hay que hacer un paréntesis que creo que es importante, porque varias personas que estudian las organizaciones internacionales insisten en que la gran mayoría de los estados, no todos, empiezan a ser parte de estas organizaciones internacionales con objetivos puramente aspiracionales. Es probable que su comportamiento no sea 100% acorde con lo que exige la organización internacional, pero aspiran a que en el futuro eso sí suceda. Y lo que dicen, particularmente una mujer que se llama Beth Simmons y trabaja en este tema de las organizaciones internacionales, ella dice, lo que hacen los estados es jugar a una cosa que ella denomina ratificación estratégica. Entonces, yo entro a la organización sin necesidad de cumplir con los requisitos de los que me está exigiendo la organización completamente. Si ustedes miran en las redes sociales, se han hecho virales esos gráficos de la OSD en los que siempre estamos de últimas en todo,
¿no? Estamos de última en educación, estamos de último, hay como 3 o 4 gráficos que se han vuelto virales y uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la necesidad como de darnos tanto látigo, ¿no? ¿Para qué entrar a una organización que nos va a estar midiendo constantemente con países que están lejos, muy lejos de nosotros en educación y en otras áreas de política pública? La respuesta es que aspiramos a movernos en esa dirección. Lo que ella dice, sin embargo, es que esa aspiración con el paso del tiempo se tiene que concretar en políticas públicas particulares, porque uno le puede mandar una señal al sistema internacional del tipo de país que quiere ser, pero en algún momento tiene que estarse moviendo sistemáticamente en esa dirección. O si no, con el paso del tiempo va a perder credibilidad y la membresía a la organización internacional no va a hacer mucho sentido. Entonces, creo que la lección que uno puede derivar de eso, ella habla particularmente de las organizaciones de derechos humanos, pero esto aplica perfectamente, muy particularmente al caso de la OSD. Lo que esto quiere decir es que si bien estamos lejos de acercarnos a los estándares de buenas prácticas en muchas áreas de la política pública, más nos vale, si queremos que nuestra membresía a la OSD sea significativa, que nos vayamos moviendo paulatinamente hacia arriba o la membresía va a perder sentido completamente. Y ese es uno de los grandes dilemas en los que está México en este instante, que ya llevan un buen rato y el comportamiento del Estado en varias de estas áreas no ha cambiado sustancialmente y estamos en medio de un debate sobre qué es lo que va a pasar entonces si la organización no está en condiciones de jalonar el comportamiento del Estado en materia de política pública, pues qué sentido tiene pagar la membresía, porque cuesta, digamos. Bien, la segunda razón tiene que ver con la capacidad que tienen las organizaciones internacionales de resolverle problemas a los estados. Los estados se inventan las organizaciones internacionales porque descubren que la acción colectiva es una forma mucho más eficiente de resolver muchos de los problemas que tienen. En el caso de la OSD particularmente, yo creo que hay 2 problemas, Laura lo señalaba, que resuelve esta organización frente, digamos, al diseño y puesta en práctica de la política pública de los estados, que son bien interesantes. Uno de ellos es la medición. Uno le pregunta a cualquier funcionario y la gran ventaja que plantea la OSD es que hay mecanismos de medición de la gestión y el desempeño de los estados en materia política pública que son estandarizados y que son fiables. Entonces, ya no vamos a poder seguir jugando a hacer política con las cifras, sino que ahora las cifras de la OSD sí nos van a permitir saber si efectivamente avanzamos en materia de educación, si efectivamente avanzamos en materia de infraestructura o no lo hicimos. Digamos, el juego de la posverdad en materia de desempeño público y estatal se acaba parcialmente con el servicio, si quieren, que presta la OSD. Y por supuesto el otro problema que nos resuelve este asunto y la membresía a la OSD es justamente que nos da la oportunidad de establecer una suerte de roadmap o de camino a seguir en materia de política pública. Ahora sí sabemos a dónde es que queremos llegar, ahora sí sabemos qué tipo de resultados son los que queremos seguir. Esto obviamente, como todas las organizaciones internacionales, amarra a los estados, les reduce parcialmente su margen de autonomía, pero digamos es un trade-off, es un intercambio que hace el Estado con la organización internacional con el objetivo de darle mucha más claridad al diseño y la puesta en marcha de la política pública. Finalmente, las organizaciones internacionales hacen una tarea que a mí me parece que es la tarea más interesante de todas. Las organizaciones internacionales le permiten a los estados lo que ellos denominan como amarre o bloqueamiento de acuerdos para los cuales los estados no logran los suficientes niveles de legitimidad o de consenso interno. Doy un ejemplo clarísimo. Si usted por alguna razón no tiene el suficiente nivel de legitimidad o consenso interno para construir acuerdos que le permitan superar el problema de la corrupción, una organización internacional le puede proveer de ese servicio en particular. Y su membresía a la organización internacional necesariamente lo va a amarrar y lo va a obligar a cumplir con esos acuerdos particulares. Entonces, el ejemplo de nuevo acá siempre es con los tratados de derechos humanos, pero creo que esto funciona también con la OSD. Usted puede ser un Estado que no quiera seguir una política pública particular porque es muy costoso hacerlo política y electoralmente. La organización internacional le permite tener un poco de
de palanca para forzar consensos a nivel interno alrededor de las políticas públicas. Entonces, teniendo eso en mente, ¿cuáles son los problemas particulares que la OSD identifica en materia de infraestructura y que se constituyen retos para los países miembros de esa organización y que por supuesto deben tener una lectura y una traducción para el caso particular colombiano? En marzo de este año se llevó a cabo una reunión de la OSD en París sobre lo que ellos denominan la gobernanza para la infraestructura, en donde, digamos, hay una discusión grande y extensa sobre estos problemas, pero me parece que hacen la tarea de identificar particularmente los grandes desafíos que tiene el sector de la infraestructura en todos los países miembros y empieza a proponer una suerte de soluciones que en los 2 días que he estado sentada en este congreso he escuchado bastantes intervenciones que han ido justamente en la dirección de resolver algunos de estos desafíos. Uno de los desafíos, y tristemente esta es una de las gráficas que tenía muchas ganas de mostrarles, pero no lo logré, tiene que ver con la relación que existe entre la inversión pública y la inversión privada en materia de infraestructura. Ellos en este documento y en el análisis que hicieron en París dicen la inversión privada en infraestructura ha crecido muchísimo desde los años 90 y eso son buenas noticias desde muchos puntos de vista, pero eso ha alterado el balance que tiene que existir, dicen ellos, entre lo privado y lo público, porque al final muchos de los proyectos de infraestructura son para consumo público y esa suerte de alteración en el balance de la participación entre lo público y lo privado amenaza justamente con que en los proyectos de infraestructura prevalezcan los intereses privados y no necesariamente se incorporen los intereses públicos en el desarrollo y en la implementación de esos proyectos. Es necesario, dicen ellos, buscar un balance y ese es un problema que existe en absolutamente todos los miembros de la organización y es preciso seguir teniendo en mente que los proyectos de infraestructura son proyectos para la gente, son proyectos para el público y que en esa medida lograr un diálogo mucho más claro y que produzca un balance mucho más acertado es una tarea absolutamente impostergable. El segundo problema que identifican, ténganme paciencia, son solo 4 problemas. El segundo problema que identifican es el problema de la corrupción y hay 2 cifras que a mí me parecieron interesantísimas. Una de ellas es que en los países miembros de la OSD hicieron una encuesta y el problema más sobresaliente, la amenaza que todos los ciudadanos de esos países identifican como la amenaza más latente, no es la migración, no es el terrorismo, es la corrupción. Y acuérdense del tipo de países de los que estamos hablando, son los países miembros de la OSD. La organización dice esto es un problema grueso por varias razones. Una, porque, y este es otro dato bien interesante que muestran, la percepción de corrupción en la opinión pública está directamente asociada con la desconfianza en las instituciones. Y lo que dicen ellos es, para el sector de la infraestructura en ninguna parte del mundo es una buena idea tener una opinión pública con desconfianza profunda en sus instituciones políticas. Las instituciones políticas, entre otras cosas, son las que le permiten al ciudadano de una forma u otra hacer esa suerte de conversación con el sector privado y lograr el equilibrio del que les estaba hablando en el primer punto. Entonces, estos son malas noticias. Dicen adicionalmente, y este es un término que he venido escuchando en estos 2 días con bastante frecuencia acá, la transparencia es un requisito necesario, mas no es un requisito suficiente en materia de infraestructura. El escrutinio y el accountability, rendición de cuentas, son 2 cosas que tienen que ir adjuntas con cualquier proceso de definición de proyectos e implementación de proyectos de infraestructura. No es suficiente, en otras palabras, dice la OSD, que sean transparentes, sino que la transparencia tiene que ir acompañada necesariamente de consecuencias, para ponerlo en términos claros. Finalmente, dicen, en estos mismos países de la OSD, en los proyectos de infraestructura pública, en promedio se pierden, y esa cifra creo que la estaba dando esta mañana el exministro Guillermo Perry, se pierden en promedio entre el 10 y el 30% de los recursos por corrupción.
Luego, si estamos enfrentados en un escenario en que los recursos públicos son cada vez menores para obras de infraestructura y encima de todo lo poco que hay lo perdemos entre el 10 y el 30% en materia de corrupción, pues estamos en serios problemas. Y eso, recuerden, esta muestra de los países de la OECD no es una muestra significativa en materia internacional, pues se supone que son los lugares en los que uno diría que hay menos corrupción, por lo menos en lo público. El tercer punto es el punto relacionado con la confianza institucional, y este es un punto clave. Ellos dicen porque la gente, y creo que esto es fundamental en materia de infraestructura, la gente tiene que empezar a creer en los proyectos de infraestructura. No podemos seguir sosteniendo la percepción que tiene el colombiano de a pie de que cada vez que hay una obra de infraestructura en Colombia va a haber un desfalco. Que es la asociación que todo el mundo tiene con la infraestructura, por lo menos desde el punto de vista público. Lo que dicen ellos es, entre más respaldo de la opinión pública usted tenga en materia de proyectos de infraestructura, mucha más solidez va a tener el proyecto y mucha más capacidad de reinversión va a generar usted hacia el futuro. Entonces, no es una buena idea simplemente seguir trabajando y asumiendo que a la gente no le importa o que la gente no tiene una percepción clara acerca de cómo funciona la infraestructura. Probablemente se da uno cuenta en la opinión pública colombiana que hay muy pocas opiniones formadas sobre un sector tan técnico como este, pero en lo que coincidiría cualquier colombiano es que le tiene un poco de susto a las obras de infraestructura grandes y públicas. Más si es bogotano, creo yo. En cuarto y último lugar está la cuestión de las consultas. Y esta mañana, escuchando al exministro Perry, quedé con grandes preguntas sobre su punto sobre las consultas, porque lo que dice uno de los resultados de esta reunión, el paper pues, que resume las discusiones, es que casi todos los miembros de la OECD efectivamente tienen mecanismos de consulta obligatorios. La gran diferencia, pues, obviamente está en el funcionamiento de las consultas. El documento es un documento que tiene una discusión bien interesante alrededor de esto, porque dice, no vamos a resolver mucho diciéndole simplemente no a las consultas porque nos resultan costosas o porque nos resultan complicadas o porque simplemente están en capacidad de parar los proyectos de infraestructura. Lo que dice el documento es una cosa bien interesante. Ellos dicen, hay que empezar a mirar cuál es el lado positivo de las consultas y tratar de diseñar una forma en que las consultas se constituyan en un mecanismo de participación de la ciudadanía, pero en un mecanismo de participación proactivo, no necesariamente en una forma automática de bloquear proyectos de infraestructura. El punto aquí es que para la OECD es fundamental el papel que juega la ciudadanía en los proyectos de infraestructura. Si no hay consultas, se bloquea uno de los mecanismos más eficientes para lograr ese diálogo entre quienes diseñan los proyectos y la ciudadanía misma. Las consultas, dicen ellos, se pueden hacer costo efectivas, o sea, usted puede lograr saber cuál es la percepción que tiene un ciudadano de una obra de infraestructura y al mismo tiempo mantener, digamos, la idea de que sea un negocio, porque también tiene que serlo. Producen transparencia, producen una transparencia enorme, le dan la sensación a la ciudadanía de que tiene algo que decir y tiene espacio para decirlo cuando se están construyendo estas obras, y además permite, dice la OECD, una suerte de adaptabilidad de los proyectos a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, creo que la lección que tienen ellos ahí es una lección bien interesante, porque lo que está sugiriendo es, en vez de resolver el problema de las consultas simplemente eliminando las consultas del panorama, tratemos de construir un mecanismo que produzca efectos positivos tanto para quienes están construyendo y quienes están llevando a cabo proyectos de infraestructura, como para la ciudadanía misma, que al final es la usuaria de esos proyectos de infraestructura. Y yo creo que de ahí Colombia va a lograr obtener lecciones bien interesantes y que esperemos sean adaptables en un futuro próximo, porque eso está creando un cuello de botella enorme. Esos son los problemas básicos que identifica la organización en ese documento del que les estoy hablando. Creo que son problemas que tienen que ver directamente con el sector,
Y creo que allí la capacidad del gobierno colombiano tiene que ser justamente la de utilizar esos acuerdos, siendo ahora parte de la organización, simplemente para apoyar el sector. Yo creo que hay grandes ventajas en materia económica, como las estaba señalando Laura, pero creo que también hay unas inmensas ventajas en materia institucional, y la cuestión va a ser justamente iniciar un proceso y una curva de aprendizaje rápido para que de esto se pueda beneficiar no solamente las instituciones públicas, sino por supuesto también el sector de infraestructura. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra Borda. Profesor, doctor Gustavo Duncan, profesor de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad de AFIT. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. La verdad, yo me sentí más que halagado, sorprendido que me hubiera invitado, porque no es uno de mis temas. Alguna vez yo escribí un paper sobre tarifas portuarias y creo que el diseño de tarifas portuarias fue influido por ese paper alguna vez, pero me he dedicado a otros temas luego de eso. Sin embargo, luego de haber investigado un poco para la presentación, sí quiero llamar la atención sobre dos temas y dos grandes desafíos que creo que se nos vienen con el ingreso a la OCDE, y que podríamos verlo además como una gran oportunidad, o sea, oportunidad de resolver una serie de problemas estructurales que tiene el país. Y cuando hablo de problemas estructurales, no quiero decir que sean problemas que estemos condenados a ellos por toda la eternidad, pero que sí que son problemas que están muy enraizados en la forma de nuestra sociedad y que su solución va a implicar una implementación de políticas públicas en que poco a poco vayan solucionándose y que en el largo plazo logremos resolverlo, y de alguna manera el ingreso a la OCDE nos puede ayudar. Y voy a referirme a dos tipos de problemas en particular. El primero está muy relacionado con un libro que escribí hace poco que se llama Democracia Feroz, que plantea una tesis o una hipótesis, porque es difícil demostrarla, de por qué en Colombia la sociedad no tiene cómo controlar a su clase política. Y es la gran paradoja, es decir, en Colombia uno encuentra que tenemos prensa libre, a cada rato hay escándalos, es decir, el escándalo de Brecht está en la prensa, tenemos democracia competitiva, hay democracia feroz, incluso entre políticos corruptos, y tenemos organizaciones de la sociedad civil, que a pesar de eso nos encontramos en que los escándalos de corrupción se suceden, e incluso los políticos o funcionarios que estén vinculados a comportamientos impresentables en una democracia siguen ocupando sus cargos, a menos que haya una intervención de la justicia. Voy a mostrarles una gráfica nomás, hay mucha más información, pero esta gráfica creo que dice mucho. Y es una gráfica de un profesor de la Universidad de AFIT sobre la economía en el 2016. Esto es con datos DANES 2016 y muestra los deciles de ingreso en el país y la tasa de desempleo y la tasa de informalidad. Y nos da una idea de la desigualdad en este país, no solo en términos de desempleo, sino en términos de informalidad. Es decir, el decil 1, es decir, el 10% de la población que menos ingresos obtiene, tiene una tasa de informalidad del 93%, es decir, del 2 del 85%. Ahora, en otro trabajo hecho por Sergio Clavijo, de la NIF, acerca de las economías subterráneas en Colombia, él muestra que la economía subterránea en Colombia es el 35% y el 40%. Ahora bien, esos son datos secos, pero a mi modo de ver, esos datos tienen una enorme influencia en la corrupción en Colombia. A grandes rasgos, tienen una enorme influencia porque en Colombia hay un peso demasiado grande de ciertas formas de organización del mercado, ciertas formas del capitalismo que demandan protección institucional. En otras palabras, hay mucha gente en Colombia que prefiere tener políticos corruptos, pero que estos políticos les protejan sus formas de vida. Voy a
simplemente a mencionarles, por razones de tiempo, 4 formas económicas que requieren de este tipo de protección institucional: el clientelismo, la contratación pública, la informalidad y el contrabando y el narcotráfico. Y voy incluso a hablarles de un caso particular de esta ciudad, que cualquiera que tenga algún conocimiento político sabe de quién se trata. Voy a hablar del señor El Árabe. En Medellín, por casualidad, conocí una serie de empresarios grandes, es decir, empresarios que tienen capacidad de marcar en su teléfono celular el número del presidente de la República. Y estos empresarios que tenían fábricas en Medellín estaban en una situación sumamente crítica porque el producto que ellos vendían no era competitivo ni a precio de importación de materia prima. La razón era que un lavador de drogas, El Árabe, estaba en condiciones de comprar mercancía en China y esa compra provenía de dólares que le habían entregado en otro lugar del mundo después de haber entregado la droga. Él compraba contenedores, lo traía en Colombia y vendía la misma mercancía a precio menor que la materia prima de estos empresarios, que tenían capacidad de lobby de llamar al presidente. Y cuando estos empresarios fueron a los ministerios y a la DIAN, les dijeron: mejor no se metan en eso, que es muy peligroso. Este señor tenía suficiente capacidad de influencia en los nombramientos políticos que se dan por la política en la DIAN y en los ministerios. Es decir, ni siquiera el Estado era capaz de ofrecerle garantías institucionales a esta serie de empresarios. Eso no significa que sea todo el sector económico colombiano. Simplemente significa que hay una gran cantidad de empresarios en Colombia y de actores económicos que prefieren la protección desde el Estado, así quienes les ofrezcan esta protección no sean precisamente los políticos que se quisieran en los comportamientos de una democracia. En otras palabras, son políticos mucho corruptos. Ahora, la pregunta que surge de ahí es, bueno, ¿qué puede hacer el país en términos de poder resolver el problema de informalidad que tiene en su economía, de modo que un grueso de los actores económicos puedan preferir votar por políticos que así de los que no necesiten protección institucional? Y aquí creo que hay 2 temas que uno podría atacar de manera obvia. Uno es el tema de impuestos. Cuando uno habla con muchos empresarios pequeños, empresarios incluso que no necesariamente necesitarían protección desde el Estado, hablan que los impuestos son muy grandes si ellos decidieran definitivamente pagar lo que por ley deberían pagar. Pero por el otro lado está el tema de procedimientos, que es sumamente costoso. Para muchos empresarios pequeños y medianos llega un momento en que definitivamente las transacciones y los comportamientos a los que son obligados son demasiado costosos, demasiado complejos, que prefieren seguir en la informalidad. En el segundo tema en el que quiero discutir y que está sumamente relacionado con tiene que ver con una nueva situación que se ha tratado por lo general desde el punto de vista de la criminalidad, pero que va mucho más allá, porque tiene un enorme componente político. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, bueno, la anterior. Bueno, no, la otra. Esa. Esto es de una conferencia que se hizo hace poco en la Universidad de Chicago. En esta conferencia se trataba sobre los gobiernos criminales en América Latina. Y estos son datos sumamente conservadores. Se trata de qué cantidad de habitantes en la región viven bajo el gobierno parcial o total
de organizaciones criminales. Los cuadrados son 1 millón de personas, los triángulos son 500.000 y los círculos son 100.000. Para hacerles ya un resumen de la cantidad de personas que viven bajo gobiernos criminales en América Latina, los datos nos muestran que son 27 millones y son datos sumamente conservadores. Ahora, ¿por qué son datos tan escalofriantes? Pues simplemente sumemos la gente que vive en las favelas de Río y Sao Paulo, la gente que vive en México, en todos los lugares controlados por los narcos, en Colombia, al día de hoy 200.000 hectáreas de coca, es decir, cuántas personas hoy viven bajo el control de estas organizaciones criminales. Y a eso sumémosle el resto de América Latina, por ejemplo, Venezuela hoy, el caso es crítico, la cantidad de personas que está el gobierno viviendo bajo gobiernos criminales. Ahora, ¿esto qué nos dice? Ya para el caso particular de Colombia, porque no es lo que está sucediendo en Colombia al día de hoy, no es típico del país, es típico de muchos países. El país lo ha hecho muy bien, o sea, cuando yo les muestro estas estadísticas no estoy diciendo que no estemos mal, de hecho la tasa de homicidios en Colombia hoy llega a ser parecida a la que teníamos en los años 70, es decir, estamos haciéndolo bien. Sin embargo, el mensaje es un poco que estamos entrando a un posconflicto y al mismo tiempo ese posconflicto nos va a traer un desafío y es qué vamos a hacer con las organizaciones criminales que continúan gobernando una parte de la población. Ahora, yo soy crítico de quienes dicen que el proceso de paz no sirvió, no, al contrario, sí sirvió. Porque el proceso de paz significa un gran cambio. Es decir, este mapa que nosotros vemos aquí es muy distinto a lo que sucedía cuando existía la guerra con la FARC. Porque la guerra con la FARC es totalmente diferente a estos gobiernos criminales. La guerra con la FARC se trataba de un proyecto de una guerrilla por construir un Estado-nación distinto al Estado de la democracia liberal que tenemos hoy, que lo conocemos hoy como tal. Los gobiernos criminales que existen hoy es muy diferente a eso, es decir, los combos que existen en Medellín, las BACRIM que puedan existir en las regiones de Colombia, las disidencias de la FARC, no tiene dentro de su plan de acción llegar y derrumbar el gobierno en Bogotá. Y en ese sentido significa un gran alivio. Y ese alivio lo estamos viendo hoy en la reducción de las tasas de homicidio y en una nueva situación de seguridad mucho más positiva a lo que existíamos en momentos anteriores. Sin embargo, eso no quiere decir que para el país no sea un enorme problema. Y simplemente imaginémoslos a la OCDE que nosotros le fuéramos a decir, no, nosotros estamos muy bien, no importa, hay un porcentaje de la población en Colombia que vive bajo el control de disidencia de la FARC, bajo el Clan del Golfo o bajo la oficina de Envigado en Medellín, pero no importa, esos son otros. Y no hay problema, y eso en realidad no están atacando el Estado central, no están desafiando el Estado-nación. Sin embargo, eso no deja de ser un desafío político. Y es un desafío político porque estas organizaciones, al final del día, están cumpliendo las mismas funciones del Estado. Estas organizaciones ofrecen protección y ofrecen justicia. Es más, quisiera simplemente darles un ejemplo de cómo, incluso de alguna manera, son complementarias al Estado. Yo vivo en Medellín y un día cualquiera bajé a la portería a comprar una gaseosa. Había cambio de portero y el portero que estaba saliendo le dice al portero que estaba entrando que una señora le tiene que pagar 650.000 pesos porque su hijo, un adolescente, díscolo, rayó el carro del vecino con una llave. El vecino lo vio, le fue a reclamar al adolescente y el adolescente lo bravió, como dicen en Medellín, y le dijo que no le iba a pagar. El vecino no hizo nada, simplemente fue al combo que manda en el barrio y el combo
fue a donde la señora y le dijo, señora, si usted quiere que su hijo viva, pague 650.000, que es lo que vale el arreglo del carro del vecino. Y aquí lo interesante de la pregunta es, ¿el Estado tiene instituciones para resolver ese problema? Y la respuesta es no. Para ir a donde el Estado y reclamar para que el vecino, el hijo del vecino, te arregle el carro, el gasto en abogado es mayor que el gasto en el carro. Y no hay ninguna garantía de que el Estado pueda ofrecer una solución efectiva en corto tiempo. Este combo, uno le puede criticar muchas cosas, pero es capaz de resolver ese tipo de problemas. Ahora, este es un problema, llamémoslo coloquial. Hay problemas mucho más graves, como los robos, violaciones, violencia intrafamiliar, que lo están resolviendo. Y lo están resolviendo en muchas circunstancias y en muchos lugares del país. Y con 200.000 hectáreas de coca, este problema se vuelve aún mucho más grave. Más grave porque gran parte de la población vive de una actividad económica que está criminalizada por el Estado y que puede ser regulada por actores distintos al Estado. Con la salida de la FARC, además, esos actores no van a acumular recursos para desafiar al Estado central, sino que van a ser actores que se van a transar estrictamente en lo que sucede a nivel regional. No sé si ustedes vieron hoy, por ejemplo, la crónica que sacó Salud Hernández Mora sobre Guacho en la zona de Tumaco. Es decir, en esencia, Guacho lo que hizo era lo mismo que hacía la FARC, pero con la diferencia que no va a plantearle una disputa al Estado central. Va a crear el orden y va a garantizar el acceso de recursos que vienen desde la droga. Ahora, a lo que quiero llamar la atención es, uno, a que en general estas dos formas económicas que le he mostrado en un principio, es decir, ese capitalismo hecho desde la protección desde el poder político, tanto por la informalidad como ya desde estas economías criminales, es lo más viejo que existe en el mundo. De hecho, lo nuevo es el capitalismo como lo conocemos hoy, capitalismo racional, weberiano, en que se da en competencia, en mercados, etc. No, lo normal no es eso. Lo normal es un capitalismo que se dé desde condiciones de poder. Pero lo segundo que quiero recalcarle es cómo en Colombia determinadas demandas de orden, determinadas demandas de justicia y determinadas demandas de inclusión en los mercados está siendo tramitada por organizaciones criminales. Y esto ha llevado a que los criminales tengan un componente político enorme en nuestra sociedad. Es decir, ofrecen justicia, ofrecen protección y ofrecen orden. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de los intentos de rebelión que se dieron años 60, 70 y en Colombia luego, porque preservó la guerrilla, esta serie de organizaciones criminales no disponen de sectores medios o de sectores intelectuales que sean capaces de mostrarle al país en qué consiste su lucha. Es decir, el país no entiende lo que está pasando, lo ve como un asunto puramente criminal, pero en el fondo es un asunto en que lo que está en juego es cómo se ofrecen instituciones de justicia y de protección y de inclusión en los mercados a sectores excluidos o sectores marginales. Porque en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Medellín, que quisiera mostrarle la siguiente diapositiva. ¿Me pasa, Laura, por la siguiente diapositiva? Esto, para darles una idea del problema. Esto es Medellín hoy. En naranja están todos los barrios en Medellín, y esto es una investigación que estamos haciendo con la Universidad de Chicago, que tienen presencia de combos. Es decir, donde existen jóvenes que en las esquinas, que de manera parcial o de manera total ofrecen protección y justicia. De hecho, cobran impuestos. Si ustedes van a hablar con empresas distribuidoras o empresas de transporte, encontramos una empresa, por ejemplo, mediana, que tiene que pagar 4 millones mensuales de impuestos. Es decir, es casi que equivalente a lo que cobra el Estado.
Es decir, el 60% de los barrios de Medellín hoy tienen combos y es una cantidad subestimada, porque si ustedes, cualquiera que conozca Medellín sabe que hay muchos huecos donde en teoría, estas son cifras oficiales, donde en teoría no hay combos, y claro que sabemos que hay combos. De hecho, ahí sabemos que está la terraza estrictamente. Hay distintas formas de cobrar, hay distintos niveles de control, en uno el control es absoluto, en otro es control parcial de ciertos negocios, pero a lo que vamos es que aún en la segunda ciudad del país, donde en teoría está el Estado, en sectores marginales, no periféricos, nosotros vemos estas formas de regulación. Y formas además de inclusión en el poder político, en el estatus, y no solo en lo económico. Tengan en cuenta que muchos de estos criminales, jóvenes criminales, no ganan grandes fortunas, pero ganan enormes cantidades de, llamémoslo, capital político o estatus. Ahora, en la OCDE, obviamente, esto lo tendremos que enfrentar. Y cuando les muestro estos datos, tampoco quiero decirles que la situación es estrictamente negativa. Es más, si tomamos mapas o datos ya de serie histórica, lo que encontraremos es que el país ha mejorado mucho en este sentido. Y quizás sea lo más diciente en la actual situación con los cultivos de coca. Es decir, Colombia es un país que hoy tiene 200.000 hectáreas de coca, de pronto mal contada, alrededor de 200.000 hectáreas, probable que sean más. Y lo que uno diría, y le diría a cualquier legislador de Estados Unidos, señores, esa platica del Plan Colombia se perdió. Le estamos dando más coca que nunca. Sin embargo, si ustedes hablan con militares de Estados Unidos, y le he hablado con ellos, todos hablan de Colombia como un caso positivo. ¿Por qué razón? Dicen, puede haber coca, pero el control político, es decir, el gobierno que ejercen organizaciones criminales desde el control del narcotráfico es mucho menor. Es decir, lo que controlaban los narcotraficantes años 80, años 90 y el 2000 es mucho menor que lo que controlan hoy. Sin embargo, ese es el legado del posconflicto. Es decir, lo que Colombia va a tener que enfrentar es cómo los criminales aprendieron a gobernar y cómo vamos a terminar de resolver un problema de criminales gobernando en extensas regiones del país en medio de una economía que depende de instituciones distintas a las que ofrece el Estado, al menos en sus códigos y en sus normas formales. Muchas gracias. Bueno, yo quería terminar, digamos, con una nota de optimismo, porque a veces sentimos que el tema de la corrupción, como lo mencionaron Sandra y sobre todo lo que vemos en la presentación de Duncan, como una especie de desazón, de que aquí nada puede cambiar, de que todo siempre va a seguir igual. El canciller anunció ayer que va a tener que consiguió un periodo extraordinario para hablar del tema de corrupción en Naciones Unidas, en la próxima Asamblea General, una propuesta de Colombia y Perú. Y cuando uno escucha todo esto que nos envuelve de corrupción, a veces uno cree que ya el destino está escrito, pero yo les quiero recordar de dónde venimos. O sea, acuérdense, ustedes más que yo saben, yo poco, aprendí a conocer este sector ahora, pero acuérdense lo que era el INCO, 12 directores en 7 años. El escándalo de Brecht es un escándalo heredado, es bajo las viejas fórmulas. Este sector tiene hoy en día una arquitectura institucional nueva, ha sido ordenado y legislación nueva. Y esa legislación nueva, ustedes saben lo que ha significado, por ejemplo, la ley de APPs, las APPs, entiendo yo, han revolucionado este sector, pero sobre todo lo que va a significar una vez se reglamente el tema de los pliegos tipos para el sector y no ha habido escándalos de corrupción sobre los nuevos proyectos. O sea, entonces yo
digamos, quisiera terminar diciendo que estamos todos, o sea, sí, estamos nadando de corrupción, pero creo que en este sector en particular vamos en camino a una mejoría notable, y quisiera terminar diciendo que, pues, que tenemos que sostenerlo, que les quería contar algo, ¿no? Es que nosotros vamos a ir a la ONU, pero todas las convenciones contra corrupción se trataron de negociar en la ONU y no se pudieron. Entonces los países las llevaron a la OCDE, y desde la OCDE están exportando los estándares anticorrupción al resto de los países no miembros. Entonces, quería terminar con una nota de optimismo sobre el sector. Muchas gracias. Mil gracias a Laura, Sandra y Gustavo por sus valiosísimas reflexiones y muy oportunas para todos nosotros. Antes de continuar, tengo que darles un anuncio, es una noticia muy